Hola, soy Marco y hoy vamos a resolver una expresión con raíces y números imaginarios. Como puedes observar, tenemos la raíz cuadrada de dos veces otra raíz cuadrada. Dentro de ella tenemos y menos otra raíz cuadrada y dentro de ella y más raíz quinta de y. Para resolver esta pregunta existen muchas formas. Vamos a comenzar desde adentro hacia afuera. Empezamos entonces. Para empezar, debemos recordar que i a la cuarta es igual a 1. Lo que haremos es multiplicar a ambos lados de la igualdad por i. I por i a la cuarta es igual a 1 por i. I a la cuarta por i es igual a i a la quinta. 1 por i es i. Ahora sacamos raíz quinta a ambos lados de la igualdad. Raíz quinta de i a la quinta es igual a la raíz quinta de i. Como puedes observar, este índice con este exponente se cancelan. Me quedaría i igual a la raíz quinta de i. Finalmente, puedo decir que la raíz quinta de i es i. Volvemos a la expresión principal y sustituimos la raíz quinta de i por i, quedándome i más i, que resulta 2i. Para calcular la raíz cuadrada de 2i, vamos a desarrollar el siguiente binomio. 1 más i al cuadrado, que es igual a 1 al cuadrado más i al cuadrado más 2 veces 1 por i. Pero i al cuadrado es menos 1. 1 menos 1 es 0 más 2 por 1 por i, que resulta 2i. Entonces 1 más i al cuadrado es igual a 2i. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados, entonces la raíz cuadrada de 1 más i al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 2i. Debes recordar que el índice de la raíz cuadrada es 2 y se cancela con este exponente. Así que 1 más i es igual a la raíz cuadrada de 2i. Volvemos a la expresión anterior y reemplazamos la raíz cuadrada de 2i. Y tendremos i menos 1 más i. Aplicando propiedad distributiva, resulta i menos 1 menos i. Se cancela el i y nos queda raíz cuadrada de menos 1. Pero la raíz cuadrada de menos 1 es i. Entonces llegamos a la raíz cuadrada de 2i otra vez. Por lo tanto, el resultado final es 1 más i. Por su atención, muchas gracias. Hasta pronto.